Bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Entendemos entonces que el pastor en esta iglesia es Dios. Que la palabra que sale de mi boca no es mía, sino del que me envió. Que cuando va acompañada el libro con la cita bíblica, la cita bíblica y el libro, capítulo y versículo, es la palabra de Dios y no de los hombres. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Muy importante que nosotros terminemos de comprender que aquí el pastor no es un hombre, sino Dios. Por eso la voz es mía, pero la palabra es del que me envió. El estudio de hoy se llama Conociendo al Dios Todopoderoso. Conociendo al Dios Todopoderoso. Hay muchos dioses en la tierra, pero el Dios único y verdadero es el Todopoderoso, el Eterno. De Él vamos a hablar el día de hoy. Pero no sin antes presentarle a los ministros competentes, Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Buenos días, amada. Buenos días. ¿Cómo te estamos amando el día del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillamos en la diferencia está confianza. Entonces la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Voy y no escucharé cosas por mi Dios, que Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy la voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, estar quieto el sábado. El quinto, no te podrá tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará frente al testimonio. El décimo, no codiciará tu casa de tu prójimo. Y muchas gracias con usted. El presidente del gran ministro Simón. Amén, ya va Padre. Buenos días, amada. Buenos días. ¿Cómo tratamos a amar la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Lo que dice la casa que tú dices que la dimensión del pleno conocimiento. Vas a ir en escuchar bellas cosas por mi voz que Dios te diga. Voy a hablar, Romanos 5:5. La esperanza no revuelta. El amor de Dios hace volver todo en el corazón. Como el Espíritu Santo te espera. Entonces te importante. Amén, ya va Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te sabe en la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque traes la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar, veas cosas por Dios que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar por ustedes 35. El que comete justicia recibirá la justicia que comete, porque no es cuestión de persona. Gracias. Y como ustedes dirán presente, será ministro de Miguel. Amén, ya va Padre. ¡Feliz día, amada! Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te viene a hablar. Hoy voy a hablar de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, ya va Padre. Ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, que no se han sentado en sillas de escarnecedores y que meditan en la ley de Dios día y noche.
Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Damos siempre gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, sabiendo de dónde hemos venido, lo que venimos a hacer y dónde vamos. Por eso doy gracias a Dios por su existencia, el Padre, por su presencia en el Hijo y por la manifestación de Dios hoy gloriosa en el Espíritu Santo que está en cada uno de vosotros. Muchas personas están esperando ver a Dios, pero lo cierto es que yo he visto a Dios. ¿Y cómo veo a Dios? En cada gesto de bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor que hay en cada uno de vosotros. Porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es la presentación del Cristo resucitado. Cristo se manifiesta en la nube de testigos. Y esa nube de testigos por fe sois vosotros. Pues vosotros no anduvisteis con Cristo de Nazaret, ni estuvisteis con los profetas originales. Pero hoy, por la fe que tienes en el creer en Cristo, Señor nuestro, dais testimonio del poder y de la gloria de Dios manifestado en carne en vosotros. Recibo que el Dios Todopoderoso y Eterno hoy abre el sentido del entendimiento para llegar a comprender toda la buena palabra de Dios. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales. Ya sé de dónde vengo. Según la fe, según mi carne, vengo de Sem, descendiente de Sem, Abraham. Abraham que le hicieron las promesas. Y nosotros, por medio de la fe, descendemos de él, por la simiente, la cual es Cristo. Esto es una cadena. Recordemos que Noé bendijo a Sem. En Sem fue el bendecido. En Can fue el maldito. Y en Jafé, en aquel que iba a vivir bajo la bendición de Sem. Por eso vemos a Abraham que viene de esta descendencia. Y Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le bendijo. Bendito es Abraham al cual Dios bendijo. No es que lo va a bendecir, ya lo bendijo. Y a su descendencia, por medio de la fe en Cristo Señor nuestro, son los bendecidos. En esa descendencia, en ese linaje, venimos nosotros. La Jerusalén celestial. ¿Ve? De donde viene Melquisedec y el cual bendijo también Dios por medio de Cristo Señor nuestro y este resucitado. Recordemos que está la Jerusalén actual, está en Siria y está la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la cual es libre. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos en esa nube de testigos por medio de la fe en Él. Damos testimonios de Él. Hoy el estudio se llama Conociendo al Dios Todopoderoso. ¿Cómo podríamos decir que somos descendientes si no conocemos al verdadero Dios? Si estuviéramos adorando a otros dioses o imágenes o semejanzas. ¿Ve? Por eso los descendientes, los de la fe, van simplemente a oír. Porque la fe, ¿por qué? Van a oír, van a llegar de entender a comprender y van a empezar a andar por el camino correcto, nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su cuerpo, de su carne, para entrar a la morada perfecta del Dios y Padre eterno. Primero, ¿es Dios todopoderoso? Amén. Así está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Dios, el eterno, el único y verdadero, como está escrito en Génesis 17:1. Segundo, ¿se podrá engañar a Dios? En ninguna manera.
como está escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Si el hombre siembra para su carne, de su carne va a segar corrupción, porque nada hemos traído a esta tierra y nada sacaremos de ella. Y es lo que nos dice Dios: ustedes no son el cuerpo, ustedes son un espíritu justo hecho perfecto que está dentro del cuerpo. Este cuerpo ya tiene su pago. Volver a la tierra de donde salió es como una camisa, es como un pantalón, es un traje. Es como el traje espacial que necesita un astronauta para llegar a la luna. Eso es el cuerpo para nosotros, los escogidos. Lo que nosotros sí somos es el espíritu justo hecho perfecto que está dentro del cuerpo y que le da vida al cuerpo. Eso debemos de llegarlo a comprender. Eso nos va a hacer cada día más perfectos o elevados en el Señor. Comprender que debemos de dejar idolatrar esta carne. Que esta carne tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Esta carne vuelve a la tierra de donde salió, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Por eso debemos de comprender un ejemplo muy fácil, que si el hombre muere, cuando el hombre muere, el espíritu sale del cuerpo. Pero si le preguntamos, si te doy un pellizco, ¿le duele a la carne o al espíritu? La mayoría dice a la carne. No le duele a la carne, le duele al espíritu. ¿Y por qué? Porque la carne, cuando llega a la morgue, a la carne, cuando el espíritu sale de ella, no le duele absolutamente nada. La pueden triturar, cortar, hacer lo que sea, pero a ella no le va a doler absolutamente nada, porque es el espíritu el que siente el dolor. Estando en este cuerpo, mientras está en el cuerpo puede sentir dolor. El espíritu al salir del cuerpo ya no va a sentir dolor. Por eso debemos comprender el poder y la gloria de Dios. Conocer bien a Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? No, Dios tiene un propósito contigo, pero no saben ni siquiera de dónde vienen, lo que vienen a hacer y a dónde van. El Espíritu nos los aclara. Por eso, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre va a sembrar, eso va a recoger. Se trata de nuestra conciencia. Mantener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Sí vamos comprendiendo? Hermanos, que yo ayer, antier, el pasado quedó atrás. El presente es un regalo y el futuro es un misterio. Tenemos que mirar siempre al futuro. Por eso el que ara está pendiente de lo que está haciendo delante. Si mira hacia atrás, daña todo. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Para eso está la gracia. ¿Qué significa gracia? Perdón. Si hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios y Dios ha perdonado nuestros pecados, entonces no podemos volver atrás a mirarlos, sino seguir arando hacia adelante. El camino perfecto que nos abrió Cristo a través del velo, esto es su carne, para con Dios. O sea, mirar lo espiritual. Tercero, ¿es Dios quien conoce nuestros pensamientos? Sí. Es Dios el único que conoce nuestros pensamientos. Como está escrito en el Salmo 94, 11. Dios conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y como está escrito en 1 Corintios 3, 20. Y otra vez, Dios conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Por eso aquí no nos hacemos sabios a nosotros mismos, sino que le damos la sabiduría a Dios. Porque nuestro pastor es Dios.
Por eso es de entender lo que dice el amado apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 15 al 20. Que no debemos de tener miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que lleguemos a comprender que Dios hizo todo a vanidad, para que viviéramos en la esperanza de Él. Por eso, primero es lo terrenal, lo carnal y luego lo espiritual. ¿Cómo es esto? Que bueno, que el que desconoce las cosas de arriba, las cosas del Señor, vive según la carne. Pero luego, conociendo las cosas del Señor, deja las cosas terrenales para entrar en las espirituales. Pero primero es lo terrenal y luego lo celestial. 4. Es Dios el que hace morir y hace vivir. Él es Dios el que enferma y es Dios el que sana. Sí. Queridos hermanos, muchos piensan que Dios no castiga, muchos piensan que Dios no causa una enfermedad, muchos piensan que Dios nos causa una herida, pero según Deuteronomio 32-39, está conforme a lo que está escrito. Dice: ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, ni dioses que se llamen Baal, ni Zeus, ni diablo, ni nada. No hay, solamente hay un solo Dios todopoderoso y eterno. Pero este Dios dice: yo hago morir y yo hago vivir. O sea, el que da la vida y el que causa la muerte es Dios y solo Dios. Por eso, como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, 22 al 30, que Dios, que no mora en templos creados por manos humanas, prefijó el tiempo de los hombres, o sea, cuando nace, cuando muere, pero también el lugar de su existencia, si está aquí o está allá. Por eso se le llama todopoderoso. Así que ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Oído aquí. Yo causo la herida, o sea, yo hiero, yo enfermo, dice Dios, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora bien, ¿por qué hace una advertencia diciendo no hay quien pueda librar de mi mano? Si nosotros somos llamados, recuerden que muchos son los llamados, pero ¿cuántos son los escogidos? Muy importante eso. Si nosotros somos llamados a la presencia de Dios, ¿ven? Y hemos vivido según la carne durante 40 años. Y llega el tiempo y Dios nos dice en Colosenses 3:25, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. En ese llamado lo que te está diciendo Dios es: deja de cometer injusticia. ¿Por qué? Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. ¿Sí vamos comprendiendo a Dios? O sea, que si yo con 40 años me revela el Señor que la injusticia que cometo, esa la voy a recibir, lo que tengo que hacer es empezar a sembrar el bien. ¿Para qué? Por supuesto, tengo que recibir el pago de los 40 años de injusticia, pero ya empiezo a sembrar el bien para que después recoger también el bien que he sembrado, pues Dios es justo. ¿Vamos comprendiendo? Muy importante eso. Entonces dicen, no, porque Dios es malo, porque Dios creó este mundo. Dios creó este mundo para que nosotros, los ángeles de Dios que habitamos en estos cuerpos, comprendamos su gloria y su poder, y que todo es de Él y no hay nada fuera de Él.
Por eso, cuando Dios llamó y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, nos está llamando ahora. ¿Cuándo es ahora? Y diciéndonos, hagamos ahora al hombre exterior a imagen y semejanza del hombre interior. El hombre interior es espiritual, el hombre exterior es terrenal. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales, como el primer Adán. Tal el celestial, tales también los celestiales como el segundo Adán. Este es el ejemplo y el proceder que tenemos en Cristo, Señor nuestro. Usted va comprendiendo. Hermano, que usted mete mucho esa muletilla es bueno para usted. Para que usted se ponga las pilas. Como yo me la he puesto, porque yo aquí vengo igual que ustedes a aprender. Porque yo vengo a aprender del pastor, el cual es la palabra de Dios. Quinto, ¿conoce Dios cuántos cabellos hay en nuestra cabeza? Sí. Según el libro histórico de Mateo, en el capítulo 10, 29 y 30 dice, no se venden 2 pájaros por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, el hombre puede agarrar el pájaro, enjaularlo y venderlo. Pero eso no va a acontecer si Dios no se lo permite. Porque es Dios el único que puede hacer que ese pájaro muera o viva. O cómo va a vivir. De la misma manera al ángel, que Dios le quitó la vestidura angelical y lo hizo un espíritu y lo metió en estos cuerpos, para que en este cuerpo sirvamos al único Dios verdadero. Como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 7 y 14. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Y cómo es que Dios puede saber cuántos cabellos tengo en mi cabecita o en todo mi cuerpo? Por eso se le llama todopoderoso. Así que los que no conocían a Dios, empecemos a conocerlo, para que sepamos que si usted está en el baño, pero usted está en la calle, usted está en el cuarto, usted está en el carro o en cualquier lugar donde usted esté, mantenga una limpia conciencia, porque allí está Dios. Y los que no creen en Cristo no van a la luz, para que sus hechos no sean puestos en la luz. Por eso es que no van a la luz. Pero los que son de Cristo vienen a la luz, para que sus obras se noten a todos que son en Dios y que se mantienen en esa pulcritud, en esa limpieza, con una limpia conciencia en Cristo Señor nuestro. De eso se trata, conocer a Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque ya no podemos, los tiempos son cortos, muy cortos, y ya los días están aquí. Están aquí. Y no podemos seguir pensando, no importa, mañana pido perdón, mañana pido perdón. De pronto no hay un mañana. Por eso tenemos que estar claros mientras decimos hoy. Diga hoy. Hoy. Usted pudo decir según su carne hoy. Muchos hoy no lo pudieron decir. Y mientras se diga hoy, diga hoy. Tiene la oportunidad del arrepentimiento de corazón, del servicio perfecto a Dios y de oír la palabra de Dios aquí en la tierra mientras se tiene tiempo. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante. Sexto, ¿conoce Dios a los que son suyos? Amén, amén. Sí, pero es necesario apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Como está escrito en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme.
¿Sabe usted lo que es un fundamento? Amén. Bueno, el de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Usted hoy va a salir de aquí sabiendo si usted es un entendido o usted comprendió. Como está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Dios? Hoy. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Pero si este cuerpo no estaba antes de la fundación del mundo, ¿de qué está hablando entonces? Del Espíritu. Por eso aquí no le vengo a hablar a la carne, sino al Espíritu. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea que antes de la fundación del mundo no éramos santos. No. Nos escogió el Espíritu antes de la fundación del mundo para hacer al hombre exterior santo, a imagen y a semejanza de Dios, sin mancha delante de Él. Ese es el trabajo que tiene el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. ¿Cuál es el trabajo? ¿Ah? ¿Cuál es el trabajo? Hacer al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. El hombre exterior es malo por naturaleza, es el primer Adán. El hombre interior es Cristo. El hombre interior viene a ser al hombre exterior a imagen y a semejanza de Él. Por eso Cristo fue a la cruz y aún en su muerte llevó la fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades. Y pare usted de contar. Pero nadie lo conoció como pecador, pues siendo sin pecado, lo acusaron de pecado. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Así ahora nosotros hacemos al hombre exterior a imagen y semejanza del hombre interior. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Conocemos nosotros a Dios? Le voy a dar una cita bíblica. Recuerden todos que deben de usar papel y lápiz, anotar el título y anotar las citas bíblicas. Luego cuando lo transcriben en su casa, ¿verdad? De la Biblia al cuaderno, entonces ustedes van a entender que la palabra es de Dios y no de los hombres. Conocemos verdaderamente a Dios. Había un hombre que estaba con los discípulos y llegó a ser aún hasta apóstol en el Señor, porque fue enviado por Dios para hablarle a los fariseos y los saduceos, llamado Esteban. Les recomiendo leer en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 7, desde el versículo 2 al 37. Le voy a leer una estrofa. Varones hermanos y padres, dijo Esteban, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Génesis 12:1. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, dice Esteban a los fariseos y saduceos. Como está escrito en Génesis 11:31
y 12:4. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos, como está escrito en Génesis 12:7 al 13, 13:15, 15:18 y 17 y 18. Y le dijo Dios, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años más. Yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Así está escrito en Génesis 15, 13 y 14. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Y Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas, como está escrito en Génesis 17, 10, 14, 21, 10, 14, 21, 24, Génesis 17, 10 al 14, Génesis 21, 24, 25, 26, 29, 31 y 35, 18. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Así está escrito en Génesis 37, 11 al 25 y 39, 2 al 21. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, y sobre toda su casa, como está escrito en Génesis 41, 39 al 41. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Génesis 41, 34 al 37. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Génesis 42, 1 y 2. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. Génesis 45, 1 al 16. Miren cómo Dios hizo las cosas. Agarró de los patriarcas a uno. De los 12 agarró a José y le puso en el corazón, se le subió en el corazón celo a sus hermanos contra José. Y ellos agarraron a José y le dijeron al padre que había muerto. Pero ellos lo vendieron en una carroza a Egipto para que fuera como esclavo. Luego José estuvo en Egipto y hasta preso fue a parar. En el tiempo establecido por Dios, el faraón tuvo unos sueños y José le reveló los sueños. Y gracias a ese sueño que Dios le subió en el corazón al faraón, los tuviera, José salió a la palestra, tanto así que lo puso como segundo al mando y gobernador de Egipto. Para que el padre y sus 11 hijos, cuando viniera la hambruna, estos pudieran hallar comida en Egipto. ¿Quién hizo toda esa historia? Dios. Conozcan a Dios. Es Dios el que subió a celos a sus hermanos. Es Dios el que hizo que lo vendieran a José. Es Dios el que lo llevó allá aún estando preso en Egipto. Es Dios el que le puso el sueño al faraón. Es Dios, es Dios, es Dios. El director de este proyecto Planeta Tierra. Así que no nos caigamos a mentiras nosotros, creyendo que vamos a andar por esta vida como queramos, haciendo y deshaciendo, porque a la final, cuando Dios te llama, y mientras más mal hayas hecho, más mal tienes que pagar. Así que, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José.
Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Era en un número de 75 personas. Así está escrito en Génesis 45, 9, 10, 17 al 18. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, según Génesis capítulo 46, 1 al 7 y 49, 33, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor. Todo esto lo hizo Dios. Todo. A Cristo lo envió Dios. Cristo rogó a Dios y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Le pasó la copa? ¿O se hizo la voluntad de Dios? Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. ¿No es mejor tenerlo como amigo? Yo les pongo un ejemplo fácil. Si una persona cae presa, ¿no sería mejor ser amigo del PRAN? ¿O sería mejor ser su enemigo? Porque el PRAN tendría el control de la cárcel, ¿sí? Ahora, si una persona es amiga de Dios y Dios es el dueño de todas las cosas, como nuestro padre ancestral Abraham, ¿no sería mucho mejor? Porque tiene Dios el control de todas las cosas, de la vida y de la muerte, de la enfermedad y de la sanidad o sanación. Si entendemos por qué yo estoy aquí. Yo estoy buscando, yo no estoy esperando a Cristo. Yo estoy esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso aquí yo no vengo por el diezmo ni nada de eso, no cobramos diezmo. Aquí yo no vengo por lo de ustedes, sino por ustedes. Necesito conseguir al pueblo santo de Dios, que no está allá en Israel. Porque el Señor lo dijo claro: vendrá un tiempo que ni en Israel, ni en este pozo, le dijo a la samaritana, adorarán verdaderamente a Dios. Y Dios busca a los verdaderos adoradores. Yo estoy buscando a ese pueblo, a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que están regados en el mundo, como perdidos. Pero es Dios quien los encuentra. ¿Sí comprenden? Porque Cristo se va a manifestar en ese pueblo, porque ellos son los miembros del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo de Dios se manifestará en ellos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por sus frutos los conoceréis. En cada gesto de bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor, perdón, piedad, ahí se va a manifestar Dios. ¿Está comprendiendo la amada? Nos prometió Dios un Salvador. Amén. Así habló Moisés y así lo repitió Pedro el apóstol. En el libro histórico de Hechos 3:22 al 26 escribe Lucas: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Mira, Moisés está diciendo: como ustedes me oyen a mí, que me han diosado, porque el Dios de Israel es Moisés. Así como me habéis oído a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Deuteronomio 18, 15 al 18. Y toda alma, o sea, alma es sinónimo de cuerpo, alma viviente. Y todo cuerpo que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Será qué? ¿Qué es desarraigar? Quitado. Será quitado. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en él.
o en la palabra de Dios. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre ancestral, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así está escrito en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas. ¿Serán qué? Benditas. Todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué? Para que os bendiga. Entonces estaría bien que yo les dijera a ustedes que Dios los bendiga. En ninguna manera. Eso no está bien. Eso es una palabra mal dicha. ¿Por qué? Porque resulta que Dios los bendijo. ¿Y cómo los bendijo Dios? Porque Dios envió a su Hijo. Mira cómo dice. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió. ¿Lo envió o no lo envió? Amén. Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Lo envió o no lo envió? Amén. Por eso está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 9, los de la fe, ustedes de la fe, Amén. son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando yo comprendí esto por primera vez, yo le dije a mis hijos: jamás me vuelvan a pedir la bendición, porque ustedes están bendecidos. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. ¿No es una bendición? Amén. ¿No son bendecidos con toda bendición? Amén. Dios no envió a su Hijo a bendecir las familias de la tierra. Amén. ¿Somos o no somos los bendecidos? Amén. Ahora usted le pregunta a las personas: mira, ¿de dónde viene el Dios te bendiga? O bendición, ¿de dónde? Y las personas no saben, pero lo dicen. Y a esas tradiciones es lo que Pablo le decía a los fariseos y saduceos, que estaban por las tradiciones y no por la palabra de Dios. En el libro de Números, en el capítulo 6, del 22 al 24, dice que Dios le dijo a Moisés, y que Moisés le dijera a Aarón, y que Aarón le dijera a los hijos de Israel, porque Aarón era el sacerdote de los levitas. Moisés, como guiaba, le tenía que decir a Aarón, y Aarón hablaba al pueblo. Entonces Dios le dijo: así bendeciré al pueblo con esperanza. Dios te bendiga y te guarde. De ahí viene el Dios te bendiga. Pero esto era hasta que llegara la simiente, la cual es Cristo. La pregunta es: ¿vino o no vino? Amén. Se entregó por nuestros pecados. Amén. Resucitó de entre los muertos. Amén. Volvió a venir desde los cielos a traerles dones a los hombres. Amén. La pregunta es: ¿te bendijo o no te bendijo? ¿Ah? Entonces, si yo te digo que Dios te bendiga, yo sería una afrenta al Espíritu de Dios. Porque ya tú estás bendecido, tú estás bendecida. Porque Dios los bendijo con toda bendición. Ahora bien, 9. ¿Somos nosotros la amada del Señor, de gloria, Cristo bendito, Hijo y Salvador? Somos embajadores enviados por Dios a la tierra para revelar estos misterios que, habiendo estado ocultos por tiempos eternos, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Son revelados por la iglesia de Dios para los principados y las potestades en los lugares celestiales, como está escrito en Efesios capítulo 3 del 1 al 10. Esta iglesia la viene a preparar Dios, diga Dios, para que esta iglesia vaya y le hable a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Estos son los curas, sacerdotes, llamados pastores,
etcétera. Porque ellos no saben lo que ustedes saben. Porque a ustedes se lo reveló el Espíritu. A ellos todavía no se le ha revelado. Si se le hubiese revelado, no se llamaran pastores a sí mismos. Porque un solo pastor hay en este tiempo, Cristo. Porque ningún hombre puede jamás creer en otro hombre. Pues está escrito: maldito el hombre que cree en otro hombre o pone su confianza en otro hombre. Mas nosotros hemos puesto la confianza en Cristo, Señor nuestro, para obedecer a Cristo. Si aquí no obedeces la palabra de Dios, no estás desobedeciendo a Miguel, estás desobedeciendo a Cristo. Porque la palabra es de Él. Cuando el hombre, el ministro competente, comprende esto, entonces entiende lo que dice en el libro histórico de Juan, capítulo 7, 15 al 18. Está escrito: la palabra que yo predico no es mía, sino del que me envió. Si esto lo dijo Cristo de Nazaret, ¿cómo no lo voy a repetir yo? Este evangelio es mío, en ninguna manera, del que me envió. Si ustedes desobedecen al evangelio, no me desobedecen a mí, sino al que me envió. Yo simplemente soy el mensajero. ¿Estamos comprendiendo? Y yo más bien estoy aprendiendo juntamente con ustedes de ese mensajero, de esa palabra de Dios como mensajero. Ahora bien, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Quién nos mandó? Te he puesto para luz de los gentiles. ¿Para qué? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea que todavía la tierra tiene que ser salva. Sí. ¿Cuántos niños están naciendo hoy? ¿Y cuántos de ellos conocen a Cristo? Como está escrito en Isaías 42:6 y 49:6. Así también está escrito en 2 Corintios 5:20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Es justo que nosotros seamos agradecidos hoy con Dios después de saber todo esto de Dios? ¿Es justo que nosotros en verdad nos arrepintamos de corazón? ¿Ustedes creen que una persona que porque se mete debajo del agua y sale, ya se arrepintió? En ninguna manera. Se mete un diablo y sigue saliendo el mismo diablo. Mientras que hoy, conociendo en verdad a Dios, tienes la oportunidad de decirte a ti mismo, meditando en el baño, en el cuarto, en la sala, en la cocina, en cualquier parte donde estés ahorita, ya en el fondo de tu corazón, verdaderamente debo de ser agradecido con Dios. Verdaderamente todo lo que está y lo que me rodea, Dios me lo dio. Un ser superior me creó. Yo debo de ser agradecido con ese ser superior. Por eso, gracias a Dios por todo. Así que, como está escrito en Romanos capítulo 16, 25 y 26. Y al que puede confirmar según mi evangelio, el evangelio de Dios que le fue dado a Pablo, y la predicación de Cristo, porque eres el pastor, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Y por las escrituras de los profetas, que hablaron también de nosotros, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Usted está entendiendo que hoy el estudio es para que usted obedezca a esta fe? Amén. Como está escrito en Efesios capítulo 3, 8 al 12. A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ¿cuándo es ahora? Dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, al sacerdote católico, al pastor, al cura, al que llaman padrecito. Aun cuando Dios dice no llamarás a nadie padre, ellos tienen que conocer esta verdad, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Recordemos estos misterios revelados. El diezmo era para los sacerdotes levitas. La siembra es para los santos. Antes recibía de los santos los sacerdotes. Ahora se recibe de los santos para los santos. ¿Usted va comprendiendo? Por eso, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20-35, como nos dice el Señor, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 al 3, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue, no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Por eso clamamos hoy, Abba Padre, cumpliendo lo dicho por el Señor. Dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera, que la vida te la dio para que en ella anduvieras. El espíritu está perfecto, pero la carne es malita. Para salir del entuerto está esta gracia bonita. La gracia está en tu espíritu, que en ti sea un buen jinete para guiar a tu carne, esa yegua sin grillete. Es con la mente de Cristo que se nos quita el problema, ya que la carne es diablito, nos desvía y nos condena. Ay, mami, que tengo sueño. Ay, me pongo a lavar. No, yo hoy duermo hasta tarde, no me voy a levantar. Ay, ¿para qué? Eso es puro cuento. Él me aburrió y no lo entiendo. Lo que parezco es un muerto, ahí me la paso durmiendo. El Señor te dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Dios te ha traído hoy la luz del conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Recibo que hoy Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra a todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amadas, con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios.
Es Cristo mi gran pastor que nos guía con su amor para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Siempre nos quiere ver. Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Al Espíritu Santo también. los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca pierde un caso, todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entras en la dimensión del conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, No lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. A la reina de vida. a la reina de vida, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, mucha alegría, y arriba, papá, papá. Ay, arriba y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor Dios, Hijo de mucha gente.
nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me moleste, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera, que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera, que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera. Debo de portarme bien, para que papá Dios nos quiera. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de mi corazón, el Espíritu de Dios. En la amada del Señor, Abba Padre. Amada ángeles, con todos ustedes, la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Amén, lo recibo, gracia y paz. Los amo mucho, amada. Amén, de la misma manera.